Impacto Evangelístico. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos nuestros oyentes. Impacto Evangelístico es una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días finales de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Dirección postal P.O. Box 363644, San Juan, Puerto Rico 00936-3644. Para más información usted puede comunicarse al 1787-761-8806. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición gloriosa que nos concedes llegar a nuestros amigos y a nuestros hermanos con la voz de Impacto Evangelístico. Te pedimos use este espacio radial para bendición de todos nuestros oyentes. Glorifícate porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 37, versos 1 al 4. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Poema. Orad sin cesar. No te canses de orar, sé persistente. La oración alas pone a tu destino. Necesitas orar constantemente para ser triunfador en tu camino. Al orar, se abre el cielo y Dios atiende tu alabanza y tu ruego, gran tesoro, que al quemar cual incienso se desprende, un perfume que pone en copas de oro. Para Él la oración es agradable, y a la postre los más beneficiados son aquellos que buscan lo inefable, que es el santo poder del Padre amado. Al profeta que le decía
Escuchan ustedes el gran programa internacional de carácter misionero Impacto Evangelístico. A continuación, escuchemos al reverendo Samuel Rolón con el poderoso mensaje de la palabra de Dios intitulado Lo que Dios dice y lo que dicen los hombres. La iglesia en los tiempos del apóstol Pablo había tomado un giro muy precioso. Si usted los capítulos anteriores, luego del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ese mismo día se convierten 3,000 almas. Luego más adelante, en un segundo sermón de Pedro, se convierten otras 5,000. Y ya para el capítulo 6, leímos en el 9, ya para el 6, se estima que el número de convertidos o de personas que habían recibido a Jesucristo hasta ese momento sobrepasaba las 10,000 personas que habían tenido un encuentro personal con el Señor. Ante tal crecimiento y tal avance de la obra de Dios, el enemigo no podía estar tranquilo. Él tenía que en alguna manera intentar frenar ese avance, ese empuje, ese desarrollo que llevaba la iglesia, que llevaba la obra en ese momento. Gloria al Señor. Y pues encontró en este hombre llamado Saulo la persona ideal para en alguna manera intentar frenar ese avance arrollador que llevaba la iglesia en sus comienzos, en sus principios. Si hay algo que al enemigo no le agrada, es que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que la iglesia siga en su curso y en su encomienda, en su labor, extendiéndose y abarcando pues todo el territorio que Dios quiere que abarque. Siempre el enemigo ha intentado por varias maneras y formas de frenar a la iglesia, de tratar de detener la iglesia. El diablo podrá estorbar la iglesia, pero jamás podrá detener a la iglesia. El propio Cristo lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bendito el Señor. Así que él podrá estorbar, podrá molestar, podrá en alguna manera poner barricadas y obstáculos, impedimentos, pero qué bueno que al frente de la obra del Señor está el dueño de la obra, que se llama Jesucristo. Bendito el Señor. ¿Cuántos creemos que Cristo es el dueño de la obra? Este hombre religioso, que él mismo se autoproclama más adelante en la carta a Corintios, la segunda específicamente, se señala a sí mismo como fariseo. O sea, la orden religiosa más alta o más elevada que existía en Jerusalén. Y habla de su celo por la iglesia, habla de sus credenciales religiosas, humanas y personales. Allí en esta segunda carta a los Corintios habla de una persona que aventajaba a muchos en su tiempo, así mismo lo señala él. Habla de su preparación, de su en cierta manera sus capacidades, sus dotes, facultades o dones, como usted le quiera llamar, que él poseía en lo humano, que lo hacía pues en cierta manera destacarse en el ambiente religioso, lo hacía resaltar y ser conocido en esos medios religiosos, especialmente dentro del judaísmo, no dentro del cristianismo, porque Pablo se levanta en primer lugar o en sus principios dentro de la religión judía, dentro del judaísmo, no fue dentro del cristianismo, gloria al Señor. Y pues por haberse levantado en el judaísmo, pues no tenía esa afinidad con Jesucristo, no había esa atracción o esa simpatía hacia el Mesías, porque de hecho quienes llevaron a Cristo a la cruz fueron precisamente los fariseos, los saduceos, los ancianos, los escribas, los sacerdotes de ese tiempo. Aleluya. En otras palabras, la clase religiosa
de aquel entonces fueron los principales protagonistas de que Cristo fuese crucificado en el Calvario, y entre esos se encontraba Saulo de Tarso, que componía ese grupo de religiosos que habían desarrollado un odio hacia Jesucristo, hacia aquel que había muerto en el madero y había derramado su sangre, pero que también había resucitado al tercer día. Se sentó a la diestra del Padre, y allí está hasta nuestros días como nuestro intercesor y sumo sacerdote. Así que de ahí nace ese odio que le fue infundido a este hombre, que le fue inyectado, que le fue sembrado en su corazón, porque hay gente que, tristemente hay que decirlo, no saben otra cosa que proyectar cosas malas en las demás personas. Personas que no proyectan paz, proyectan odio, proyectan cosas negativas, proyectan cosas que no edifican, cosas que no contribuyen al crecimiento o al desarrollo de una persona. Lo que inyectan es lo negativo, lo malo, lo que lleva a la destrucción espiritual, moral de una persona en la bendita presencia del Señor. Hay agentes de destrucción dentro de la obra del Señor y dentro de lo que se conoce como el círculo religioso. Gente, sin lugar a duda, los podemos catalogar y señalar como agentes de las tinieblas dentro de la obra de Dios. Y de esas habían en los tiempos de Pablo que hicieron de él, aleluya, un enemigo de la cruz de Cristo, un enemigo del Evangelio, un enemigo de Dios propiamente y de la palabra del Señor. Enemigos del Salvador del mundo. Lo llevaron a ser alguien que desembocó su odio y todo ese sentimiento negativo en una terrible persecución contra los cristianos, contra aquellos que eran servidores de Jesucristo. Qué lindo es que nosotros podamos ser agentes de bendición, hermano, que podamos inyectar en los otros paz, que podamos inyectar en los demás amor, que podamos inyectar en los demás, aleluya, esa bendición y esa gloria de Dios que debe estar en nosotros, que podamos ser agentes de edificación, de levantamiento. Gente, nosotros podamos ser de bendición para aquellos que nos rodean, que cuando la gente nos vean, aleluya, se sientan complacidos, se sientan agradados, se sientan a gusto. Cuando nosotros podamos estar en cualquier lugar, pero es triste decirlo también, que hay gente que cuando aparecen en un sitio, hermano, le dan mariposas en el estómago cualquiera. Sobre ellos no está la nube de Dios, no está la nube de Jehová, hay una nube negra que los sigue. Bendito el Señor, que por donde quiera que caminan, lo que dejan es una estela de desastre, de miseria, de contrariedades, de problemas, de disensiones, de odio, de enemistades, de pleitos y de cuantas cosas. Pero qué lindo que tu vida y mi vida sean de inspiración para todos aquellos que nos rodean en esta hora, especialmente dentro del cuerpo de Jesucristo que se llama su iglesia. El capítulo 9 nos habla de la conversión de este hombre, pero por ejemplo, cuando usted va al capítulo 8 y verso 3, fíjese lo que se nos dice de Saulo antes de ese encuentro con Jesucristo. Dice, Hechos 8:3, habla su Biblia, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Bendito el nombre del Señor. Así que él asolaba la iglesia. Y dice que su trabajo era casa por casa, sacando a los cristianos de las casas, los arrastraba, hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. Bendito el Señor. Un hombre que lo que sembraba era miseria, dolor, aleluya, angustia, y cuántas cosas en los corazones. En el capítulo 8, verso 1 también dice que Saulo consentía
en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Así que Saulo no solo arrastraba a los cristianos y los metía en la cárcel y asolaba a la iglesia, sino que también dice la Escritura que había sido partícipe en la muerte de hombres y mujeres de Dios, como es el caso de Esteban. Es un solo caso que se menciona de que Pablo consentía en la muerte de este hombre, pero estoy seguro, sin lugar a dudas, que no fue uno solo. No fue una sola persona en la que Saulo consintió en la muerte de ella, sino tienen que haber sido varias personas en aquel tiempo. Así es que había sido partícipe, lo podemos llamar así, de crímenes, de asesinatos que se produjeron dentro de la iglesia naciente en aquellos tiempos. Cuando él mismo da su testimonio en Hechos capítulo 22 y verso 20, mira lo que dice. Y en el 19 dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Es que él levantaba que el látigo y azotaba a gente inocente, a gente que no tenía ninguna culpa, que la única culpa, según él, era que eran siervos de Cristo, gloria al Señor, que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Así es que era un hombre cruel, despiadado. Y el verso 20 dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Esteban fue apedreado, lapidado. Y cuando Pablo dice que consentía en la muerte de Esteban, o sea, él dio su voto para que Esteban fuese muerto. Y todo el que consentía en la muerte de alguien tenía que tomar una piedra y lanzarla contra esa persona que era lapidada, que era muerta en ese momento. Así es que una de las piedras que tocaron el cuerpo de Esteban fue lanzada por Saulo de Tarso. Y en el capítulo 26 y verso 10 también Pablo habla de todas las cosas que él había hecho. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, usted ve, cuando los mataron, yo di mi voto. Es que no fue uno solo, aleluya, del cual Pablo era culpable ante Dios de la muerte de esa persona. Fueron muchas las personas las cuales Pablo dio su voto, aleluya, y levantó aquella piedra para lanzarla contra ellos, para que su vida fuera ultimada, para que muriesen, pensando que con ello estaba dándole un servicio a Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que ahí vemos por la Escritura la magnitud de la desgracia. Saulo de Tarso en ese momento había ocasionado a la iglesia. Cuántos males, cuánto dolor, cuánta tragedia, cuánta sangre fue derramada por causa de este hombre. Este hombre, sin lugar a dudas, había sido un tremendo problema para la iglesia del Señor. Había sido una desgracia para la iglesia. Había sido algo terrible, maravilloso el nombre del Señor. Pero fíjese cuán grande, si grande fue lo que Pablo hizo, más grande fue la misericordia de Dios para Saulo. La misericordia de Dios fue mayor que sus hechos, que su pecado, que su maldad,
que sus asesinatos, que sus crímenes, que sus persecuciones, que el dolor causado, que las agonías causadas, que la tragedia causada, la misericordia de Dios sobrepasó por encima de todo eso. Y Dios le plació salvar a este hombre. Poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra grande y poderosa que llega a los corazones de nuestros oyentes para así hacer obras grandes y portentosas. Ahora te pedimos que recibas a todos aquellos que vienen humillados ante tu presencia para recibirte como Salvador personal. Ahora sana al enfermo y liberta al que se encuentre atado de cualquiera atadura diabólica, mundana o carnal, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si el mensaje predicado ha sido de bendición e inspiración a su vida y desea adquirir una copia del mismo grabado en voz del reverendo Samuel Rolón, escríbanos ahora mismo pidiendo más información de cómo obtenerlo. El título del mensaje de hoy es Lo que dice Dios y lo que dicen los hombres. Amados, la obra del Movimiento Misionero Mundial es una obra de fe y de sacrificios en bien de las almas perdidas, fundando nuevas iglesias y ganando almas para el reino de los cielos. Ore y coopere por la misma. Anunciamos a todos nuestros oyentes, ofrendantes y colaboradores del programa Impacto Evangelístico que toda correspondencia, cheque o giro postal relacionada con el mismo debe ser dirigida a Movimiento Misionero Mundial, P.O. Box 363644, San Juan, Puerto Rico 00936, raya 3644. Atención, atención, atención. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se suscriban a nuestra revista de orientación misionera Impacto Evangelístico, publicación oficial del Movimiento Misionero Mundial, llevando en su contenido interesantes y edificantes secciones tales como Por los Caminos de América y Alrededor del Mundo, fotos a color de los distintos países en donde Dios nos tiene trabajando, Movigrama, el mensaje de la palabra de Dios, y otros que han sido y seguirán siendo de bendición a sus lectores. La revista Impacto Evangelístico se publica mensualmente y ahora usted la puede recibir en su hogar o apartado postal completamente gratis. Escríbanos hoy mismo a Movimiento Misionero Mundial, dirección postal P.O. Box 363644, San Juan, Puerto Rico 00936, 3644. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta gran emisora. Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide que esta es una obra de fe. Dependemos enteramente de Dios y de la generosa aportación de nuestros oyentes. Recuerde nuestra dirección. Movimiento Misionero Mundial, P.O. Box 363644, San Juan, Puerto Rico 00936, 3644. Dios les bendiga.